Me caí en la cocina y pedí ayuda a mi hijo. Él dijo, no soy niñero de una vieja. Poco después, mi nuera escribió en el grupo de la familia, con una menos, sobra paz. Desde el hospital hice una llamada. Esa semana, la herencia tuvo nuevos dueños. Pero déjame contarte toda la historia, porque lo que pasó después de esa caída cambió mi vida para siempre. Era un domingo como cualquier otro. Llevaba 4 horas en la cocina preparando la cena familiar que hacíamos cada semana en mi casa. El aroma del pollo guisado llenaba toda la cocina, y yo me movía de un lado a otro, organizando los últimos detalles. A mis 65 años, seguía siendo yo quien cocinaba para todos. Carlos, mi hijo de 42 años, su esposa Stephanie, y mis 2 nietos, Miguel de 8 años y Sofía de 5. Stephanie siempre llegaba con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Saludándome con un beso en la mejilla que se sentía frío como el mármol, Carlos se instalaba en el sillón de la sala, con el control remoto en la mano, esperando que yo terminara de servirle la comida como había hecho durante toda su vida. Los niños corrían por la casa, y yo los perseguía con platos de comida, tratando de que comieran algo antes de que se dispersaran hacia sus juegos. Esa tarde, mientras llevaba la bandeja con el postre hacia el comedor, mi pie izquierdo se enganchó con el borde de la alfombra de la cocina. El mundo se movió en cámara lenta, vi la bandeja volar por los aires, los platos de flan casero estrellarse contra el suelo, y luego sentí el dolor punzante en mi cadera cuando mi cuerpo golpeó contra las baldosas frías. El dolor era tan intenso que no podía moverme. Respiraba con dificultad, y cada vez que intentaba incorporarme, una descarga eléctrica me atravesaba toda la espalda. Desde el suelo, con la voz temblorosa por el dolor, grité hacia la sala. «Carlos, ayúdame, por favor». Me caí. Escuché sus pasos acercándose lentamente, sin prisa alguna. Cuando apareció en la puerta de la cocina, me miró desde arriba con una expresión de hastío, como si fuera un electrodoméstico que se había descompuesto en el momento más inoportuno. «Mamá, ya no puedo más con estas cosas. No soy niñero de una vieja». Stephanie tiene razón. Deberías estar en un lugar donde te cuiden profesionalmente. Sus palabras me dolieron más que la caída. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, me veía como una carga. Carlos siguió hablando mientras yo permanecía en el suelo. «Mira este desastre. Ya no puedes ni caminar bien. Es peligroso que vivas sola. Y francamente, es agotador para nosotros estar siempre preocupados por ti». Stephanie apareció detrás de él, con su teléfono en la mano. Ni siquiera me miró directamente cuando dijo, «Ya llamé a una ambulancia. Será mejor que vayan a revisarte al hospital». No hubo palabras de consuelo, no hubo una caricia en la frente, no hubo la menor muestra de cariño, solo eficiencia fría para resolver un problema molesto. En la ambulancia, mientras las luces de la calle pasaban borrosas por la ventana, sentí algo más profundo que el dolor físico. Era una soledad que me carcomía por dentro, la realización de que para mi propia familia, yo ya no era una persona querida, sino un estorbo que había que gestionar. Las horas en el hospital pasaron lentas y silenciosas. Los médicos confirmaron que no tenía fracturas, solo contusiones severas que requerían reposo. Me dieron calmantes para el dolor y me dejaron en observación hasta la mañana siguiente. Durante toda la noche, esperé que Carlos viniera a verme, que trajera a los niños para que me dieran un beso, que Stephanie apareciera aunque fuera por compromiso. Nadie vino. A las 2 de la madrugada, cuando el hospital se sumía en esa quietud extraña que solo existe en los pasillos de los enfermos, tomé mi teléfono para revisar el grupo de WhatsApp de la familia. Lo que leí me heló la sangre. Stephanie había escrito a las 11:47 p.m. «Por fin podemos hablar sin que Elena esté encima escuchando todo. Chicos, ya es hora de tomar decisiones serias sobre la situación de tu mamá, Carlos. Con una menos, sobra paz». Mi cuñada Rosa había respondido con varios emojis de aprobación. El hermano de Carlos, Roberto, había escrito, «Ya era hora de que alguien lo dijera». La abuela ya no puede vivir sola. Carlos había añadido, «Stephanie tiene razón. Mañana empezamos a buscar un lugar apropiado para ella. Ya cumplí con cuidarla todos estos años. Todos estos años.
Como si los 42 años que había dedicado a criarlo, educarlo, trabajar doble turno para pagarle la universidad, cuidar a sus hijos mientras él y Stephanie viajaban, cocinarle cada domingo, plancharle la ropa cuando venía de visita en sus primeros años de matrimonio, como si todo eso fuera simplemente cumplir con una obligación molesta. Cerré el teléfono y me quedé mirando el techo blanco del hospital. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, pero había algo más en mi pecho además de la tristeza. Era una claridad extraña, como si la caída hubiera sacudido también los pedazos de mi alma que llevaban años dormidos. Tomé el teléfono otra vez, pero esta vez no fue para leer mensajes hirientes. Busqué un número que no había marcado en meses, pero que sabía de memoria desde hacía 30 años. «Doctor Martínez», dije cuando contestó. «Soy Elena Morales. Sé que es muy tarde, pero necesito verlo mañana mismo. Es sobre mi testamento». Al otro lado de la línea, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi difunto esposo y luego los míos, me dijo con su voz cálida de siempre: «Elena, por supuesto, ¿todo está bien?» «No», respondí con una voz que no reconocí como mía, «pero va a estarlo». Esa noche no dormí, pero por primera vez en años, no fue por preocupación o tristeza. Era porque estaba planeando algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La caída me había dolido, sí, pero lo que más me dolía era haberme tardado tanto en levantarme. A la mañana siguiente, cuando el doctor me dio el alta, Carlos llegó al hospital con la misma expresión de fastidio de la noche anterior. No preguntó cómo me sentía, no me ayudó con mis cosas. Simplemente dijo: «Vámonos, que tengo que trabajar». Durante el trayecto en auto hacia mi casa, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo miraba por la ventana, recordando cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre para convertirme en su carga? La respuesta me vino clara y dolorosa. Había empezado 5 años atrás, cuando Stephanie entró en nuestras vidas. Al principio, me había sentido feliz por Carlos. Después de 2 relaciones fallidas, por fin había encontrado a una mujer que parecía amarlo de verdad. Stephanie era hermosa, educada, tenía un buen trabajo en una empresa de marketing. Cuando me la presentó, pensé que era perfecta para él. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron de luna de miel. Stephanie venía a casa, me ayudaba en la cocina, me traía flores, me decía lo afortunada que se sentía de tener una suegra tan cariñosa. Yo, que había criado a Carlos sola desde que mi esposo murió de un infarto a los 45 años, me sentía como si por fin tuviera la hija que nunca tuve. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente después de la boda. «Elena», me dijo un día mientras yo preparaba el almuerzo para Carlos, «creo que deberías descansar más. Una mujer de tu edad no debería estar todo el día cocinando y limpiando. Carlos puede aprender a valerse por sí mismo». Al principio pensé que era consideración genuina, pero pronto me di cuenta de que cada vez que yo hacía algo por Carlos, Stephanie tenía un comentario similar. Cuando le planchaba las camisas: «Elena, los hombres adultos deberían saber planchar su propia ropa». Cuando preparaba su comida favorita para cuando venía de visita: «Elena, Carlos necesita aprender a comer más variado, no siempre lo que le gustaba de niño». Poco a poco, fui dejando de hacer esas pequeñas cosas que me hacían sentir útil, que me conectaban con mi hijo. No me di cuenta entonces de que ese era exactamente el plan de Stephanie. Cuando nació Miguel, pensé que todo cambiaría. Ser abuela me devolvería mi propósito, mi lugar en la familia. Y por un tiempo, así fue. Carlos me necesitaba para cuidar al bebé mientras él y Stephanie trabajaban. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a su casa. Le daba el biberón a Miguel, lo cambiaba, lo mecía cuando lloraba. Pero incluso ahí, Stephanie encontró la manera de hacerme sentir inadecuada. «Elena, los pediatras ahora recomiendan que los bebés duerman boca arriba, no de lado como tú lo acuestas. Elena, esa canción que le cantas está muy desactualizada. Deberías ponerle música clásica para estimular su desarrollo. Elena, no lo cargues tanto, se va a malacostumbrar». Cada corrección era como una pequeña puñalada que me recordaba que,
Aunque estuviera cuidando a mi nieto, yo no tenía la última palabra. No era la madre, solo era la empleada gratuita. Las cosas empeoraron cuando nació Sofía 2 años después. Para entonces, Stephanie ya se había establecido como la autoridad incuestionable en todo lo relacionado con la familia. Yo seguía yendo a cuidar a los niños, pero ahora tenía que seguir una lista detallada de instrucciones que ella me dejaba pegada en el refrigerador. Horarios de comida estrictos. Nada de dulces antes de las 5 de la tarde. Máximo 1 hora de televisión. Si Sofía llora, no la cargues inmediatamente. Déjala que se calme sola. Era como si pensara que yo no había criado exitosamente a un hijo propio. Recuerdo vívidamente el día que todo cambió definitivamente. Miguel tenía 4 años y había venido a mi casa a pasar el fin de semana. Estábamos en la cocina haciendo galletas. Él con su delantal pequeño lleno de harina, riéndose mientras me contaba cosas del preescolar. De repente, llegaron Carlos y Stephanie sin avisar. ¿Qué están haciendo?, preguntó Stephanie con esa voz controlada que usaba cuando estaba molesta, pero no quería demostrarlo frente a los niños. Estamos haciendo galletas para la merienda, dije, limpiándome las manos en el delantal. Miguel, ven acá, le dijo Stephanie a mi nieto. ¿Te lavaste las manos antes de cocinar? ¿La abuela te explicó sobre los gérmenes y la importancia de la higiene en la cocina? El niño me miró confundido. Por supuesto que se había lavado las manos. Por supuesto que yo sabía sobre higiene. Había criado a Carlos sin que se enfermara gravemente ni una sola vez. Stephanie, intervino Carlos, pero su voz no sonaba molesta con su esposa, sino incómoda conmigo. Mamá, tal vez deberías preguntarnos antes de hacer actividades así con Miguel. Nosotros tenemos rutinas específicas para él. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. Ya no era Elena, su madre, la mujer que había sacrificado todo por él. Era mamá, un título que se había vuelto más formal que cariñoso. Alguien cuyas decisiones debían ser supervisadas y aprobadas por otros. Desde ese día, mis interacciones con los niños se volvieron cada vez más limitadas. Stephanie empezó a sugerir que tal vez era mejor que ellos no vinieran tanto a mi casa. Elena, tu casa no está realmente preparada para niños. Hay muchas cosas frágiles, y las escaleras son peligrosas. Sí, mi casa, donde Carlos había crecido feliz y seguro, de repente se había vuelto un lugar peligroso para sus propios hijos. Los domingos familiares se establecieron entonces en mi casa, pero bajo las reglas de Stephanie. Yo cocinaba, pero ella decidía el menú. Yo servía, pero ella controlaba las porciones. Los niños podían jugar, pero solo con los juguetes que ella traía, no con los que yo les había comprado. Durante todo este tiempo, Carlos simplemente observaba. A veces me miraba con algo que podría haber sido lástima, pero nunca intervino. Nunca defendió las tradiciones que habíamos construido juntos. Nunca cuestionó por qué su esposa necesitaba controlar cada aspecto de nuestras interacciones familiares. La soledad se volvió mi compañera constante. Pasaba días enteros sin hablar con nadie más que con la señora del supermercado o con el cartero. Mi hermana Rosa vivía en otra ciudad, y aunque nos llamábamos por teléfono, ella tenía su propia familia, sus propios problemas. Empecé a darme cuenta de que mi vida se había reducido a esperar los domingos, a contar los días hasta la próxima visita de los niños, a vivir para esos momentos breves en los que me sentía útil, necesaria. Pero incluso esos momentos estaban controlados, medidos, supervisados. Ahí, acostada en esa cama de hospital, con las costillas doloridas y el corazón roto, entendí que había permitido que me convirtieran en una invitada en mi propia vida. Había aceptado migajas de afecto cuando merecía banquetes completos de amor y respeto. El mensaje de Stephanie en el grupo familiar había sido el despertar más cruel pero más necesario de mi vida. Con una menos, sobra paz, como si mi existencia fuera un obstáculo para su felicidad. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en mi familia sabía, era que Elena Morales tenía muchas más cartas por jugar de las que imaginaban. Cuando llamé al doctor Martínez esa noche, no era solo para cambiar un testamento, era para recuperar mi dignidad, mi poder, mi derecho a ser respetada. Era hora de que aprendieran quién había sido realmente Elena Morales antes de convertirse en la abuela invisible. Al día siguiente, a las 10 de la mañana en punto, el doctor Martínez tocó a mi puerta. Lo conocía desde hacía 30 años, desde que mi esposo Roberto necesitó hacer su primer testamento
cuando Carlos era apenas un niño. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco, pero con una mente sharp como una navaja. Siempre había sido discreto, profesional y, sobre todo, leal a la familia Morales. Elena, me dijo mientras entraba a mi sala, cargando su viejo maletín de cuero. Me preocupé mucho cuando me llamaste anoche. ¿Estás bien? Me senté frente a él en mi sofá favorito, el mismo donde había amamantado a Carlos, donde había leído cuentos a mis nietos en tiempos mejores. Me dolía todo el cuerpo por la caída, pero mi mente estaba más clara que nunca. Doctor, necesito cambiar mi testamento completamente. Él sacó sus lentes de lectura y me observó con atención. Elena, ¿ha pasado algo específico que te haga querer hacer estos cambios? Le conté todo. La caída, la reacción de Carlos, el mensaje cruel de Stephanie en el grupo familiar, las conversaciones sobre enviarme a un hogar de ancianos. Le hablé de los 5 años de humillaciones sutiles, de cómo me habían convertido en una extraña en mi propia familia. El doctor Martínez escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en su libreta. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Elena, antes de proceder con cualquier cambio, hay algo que debo recordarte. Algo que creo que has olvidado en estos años de, digamos, generosidad familiar, frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Se levantó y fue hasta su maletín, sacando una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la etiqueta. La abrió sobre la mesa de centro, y pude ver documentos, escrituras, certificados que no había visto en años. Elena, cuando Roberto murió, no solo te dejó esta casa, te dejó mucho más de lo que tu familia aparentemente recuerda. Mi corazón empezó a latir más rápido. Roberto había muerto hace 23 años, cuando Carlos apenas tenía 19. En ese momento, yo estaba tan sumida en el dolor y en la preocupación por sacar adelante a mi hijo, que simplemente firmé lo que el doctor Martínez me dijo que firmara. Confié en que él manejaría todo correctamente. Las 3 propiedades que Roberto heredó de su padre, continuó el abogado, están todas a tu nombre: el edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, el local comercial en la avenida principal y el terreno de 5 hectáreas en las afueras. Me quedé sin palabras. Recordaba vagamente que Roberto había heredado algunas propiedades de su suegro, pero en mi grif y en mi urgencia por trabajar para mantener a Carlos, nunca me detuve a pensar en qué consistían exactamente. Pero, doctor, dije con voz temblorosa, yo nunca he recibido dinero de esas propiedades. Por supuesto que lo has recibido. Cada mes, durante 23 años, los ingresos de las rentas se han depositado automáticamente en tu cuenta de ahorros, la cuenta que abrimos específicamente para eso, separada de tu cuenta corriente. Mi mente empezó a correr. La cuenta de ahorros que yo había olvidado por completo. La cuenta de la que Roberto me había hablado días antes de morir, diciéndome que era nuestro seguro para el futuro. Yo había estado tan devastada en esos días que simplemente había puesto toda mi atención en la cuenta corriente donde recibía mi salario de la fábrica textil, donde trabajé durante 15 años. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. El doctor Martínez sonrió por primera vez desde que había llegado. Aproximadamente $400,000, más los intereses acumulados. El mundo se detuvo a mi alrededor. $400,000. Todo este tiempo, mientras yo contaba centavos para poder comprar los regalos de cumpleaños de mis nietos, mientras me disculpaba por no poder contribuir más económicamente cuando Carlos y Stephanie compraron su casa, mientras me sentía como una carga financiera para mi familia. Todo este tiempo había tenido una fortuna esperándome en una cuenta que había olvidado por completo. Pero eso no es todo, Elena, continuó el doctor Martínez. Las propiedades han aumentado considerablemente su valor en estos años. El edificio de apartamentos está valuado actualmente en $1,200,000. El local comercial, en $800,000. Y el terreno, bueno, con el desarrollo urbano que ha habido en esa zona, está valuado en más de 2 millones. Hice cálculos mentales rápidos. Cerca de $4 millones. Yo, Elena Morales, la mujer que Carlos y Stephanie veían como una carga económica, era millonaria. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Te lo dije, Elena.
varias veces en los primeros años, pero tú siempre me decías que no te molestara con papeleos, que solo quisieras trabajar y criar a Carlos en paz. Después, cuando Carlos se casó, asumí que sabías de tu situación financiera. En todos estos años, nunca me preguntaste por las propiedades. Era cierto. Después de la muerte de Roberto, yo había entrado en una especie de piloto automático. Trabajar, cuidar a Carlos, sobrevivir. Había puesto toda mi confianza en el doctor Martínez para que manejara los asuntos legales, y luego simplemente me olvidé. El dolor, la responsabilidad, la vida diaria me habían hecho olvidar que tenía una vida más allá de ser madre. ¿Carlos sabe algo de esto?, pregunté. Nunca le he hablado de las propiedades específicamente. Él sabe que yo manejo algunos asuntos legales tuyos, pero imagino que asume que son cosas menores. Papeleos de la casa, ese tipo de cosas. Claro, Carlos había crecido viéndome trabajar en la fábrica, luchando para llegar a fin de mes, sacrificándome por él. En su mente, yo era simplemente su madre trabajadora, sin más recursos que mi pensión modesta y esta casa. Nunca se había preguntado por qué nunca le pedía dinero, por qué siempre tenía suficiente para los gastos básicos sin agobiarme demasiado. ¿Y Stephanie?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Stephanie no sabe nada. ¿Por qué habría de saberlo? Por supuesto que no sabía. Stephanie, que había construido toda su estrategia de control familiar, basándose en la premisa de que yo era una anciana sin recursos, dependiente de la buena voluntad de su esposo. Stephanie, que había justificado cada humillación, cada desplante, cada plan de meterme en un hogar de ancianos en el supuesto de que yo no tenía alternativas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que Roberto y yo habíamos plantado cuando Carlos era pequeño. Los rosales que él había sembrado para mí aún florecían cada primavera. ¿Qué habría pensado Roberto de cómo su nuera trataba a su esposa? ¿Qué habría dicho de ver a su hijo permitir que me humillaran de esa manera? Doctor Martínez, dije sin darme la vuelta, quiero que redacte un testamento completamente nuevo. Y también quiero que prepare algunos documentos legales adicionales. Por supuesto. ¿Cuáles son tus instrucciones? Me volteé hacia él, sintiendo como si fuera la primera vez en años que tenía control real sobre mi propia vida. Primero, quiero que todo mi patrimonio vaya a una fundación benéfica. Específicamente, quiero crear una fundación para ayudar a ancianos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. El doctor Martínez levantó las cejas, pero continuó escribiendo. Segundo, quiero que Carlos y su familia sean notificados de esta decisión solo después de mi muerte, no antes. ¿Estás segura de esto, Elena? Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Y la casa? La casa también va para la fundación, que la conviertan en un refugio temporal para ancianos que necesiten un lugar seguro mientras resuelven su situación. El abogado terminó de escribir y me miró por encima de sus lentes. Elena, perdóname la pregunta, pero ¿esto es definitivo? ¿O quieres pensar en la posibilidad de dejar algo para Miguel y Sofía? Son tus nietos, después de todo. La pregunta me dolió porque había pensado exactamente en eso. Mis nietos eran inocentes en todo esto, pero luego recordé cómo Stephanie controlaba cada interacción que yo tenía con ellos, cómo me había convertido en una extraña en sus vidas. Si en el futuro Carlos demuestra un cambio real en su actitud, si me pide perdón sinceramente y reconstruye su relación conmigo, podré considerar hacer algunas modificaciones menores. Pero por ahora, mi decisión es definitiva. ¿Cuándo quieres que esté listo? Esta semana. Esa tarde, después de que el doctor Martínez se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té, sintiendo algo que no había experimentado en años. Poder. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía control total sobre mi destino. Ya no era la anciana indefensa que dependía de la caridad de su hijo. Era Elena Morales, propietaria, millonaria, una mujer con la capacidad de tomar decisiones que cambiarían vidas. El teléfono sonó. Era Carlos. Mamá, ¿cómo te sientes después de la caída? Su voz sonaba diferente, menos impaciente. Casi. ¿Preocupada? Estoy mejor, hijo. Gracias por preguntar. Stephanie y yo hemos estado hablando. Tal vez fuimos un poco duros contigo ayer. El estrés del momento, ya sabes. Habían recapacitado. Tal vez alguien les había dicho que abandonar a una madre en el hospital no se veía bien. O tal vez habían calculado que todavía me necesitaban para los domingos familiares, para cuidar a los niños de vez en cuando.
No te preocupes, Carlos. Entiendo. Bueno, el domingo vamos a almorzar como siempre, ¿verdad? Como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si el mensaje cruel en el grupo familiar nunca hubiera existido. Por supuesto, dije con una voz que no revelaba nada de lo que realmente estaba pensando. Después de colgar, sonreí por primera vez en días. Ellos no sabían que ya nada sería como siempre. El domingo sería muy interesante. El domingo llegó con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas de mi casa. Me levanté temprano, como siempre hacía los domingos, pero esta vez no fue para empezar a cocinar inmediatamente. Me senté en la cocina con mi café, observando cada rincón donde había preparado miles de comidas para mi familia, y sentí una extraña calma. Era la calma de quien finalmente ha tomado una decisión importante. Pasé la mañana cocinando, pero de manera diferente. No con la ansiedad de siempre, preocupándome por si la comida estaría perfecta, si habría suficiente para todos, si Stephanie encontraría algo de qué quejarse. Esta vez cociné como quien prepara su última función en un teatro, con la dignidad de quien sabe que es la despedida. A las 12:30, escuché el auto de Carlos en el camino de entrada. Desde la ventana de la cocina los vi bajar, Carlos con su camisa de domingo, Stephanie con un vestido elegante y sus tacones altos que siempre hacían ruido contra mis pisos de madera, Miguel y Sofía corriendo hacia la puerta principal. Los niños entraron primero, como siempre. «Abuela Elena», gritó Sofía, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La cargué, sintiendo su cuerpecito cálido contra el mío, aspirando ese olor dulce que tienen los niños pequeños. Por un momento, dudé de mi decisión. ¿Cómo podía hacer esto cuando estos niños me amaban de verdad? Pero luego llegó Stephanie. «Sofía, bájate de ahí. Ya sabes que la abuela se lastimó esta semana. No queremos que se vuelva a caer por cargar niños, ¿verdad?» La niña me miró confundida, pero obedeció a su madre como siempre. Stephanie me dio su beso frío de siempre en la mejilla, pero esta vez agregó: «Elena, ¿cómo te sientes? Te ves un poco pálida». No era preocupación genuina. Era esa preocupación performativa que usaba cuando había público presente, en este caso, los niños. Carlos entró al último, y me sorprendió que me diera un abrazo un poco más largo de lo habitual. «Mamá, de verdad esperamos que te encuentres mejor». «Estoy bien, hijo, gracias». Durante el almuerzo, observé a mi familia como si fuera la primera vez que los veía realmente. Carlos comía con el mismo gesto distraído de siempre, revisando su teléfono de vez en cuando. Los niños charlaban sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre los planes para las vacaciones escolares que se acercaban. Y Stephanie hacía lo que siempre hacía. Dirigía la conversación. «Elena, Carlos y yo hemos estado pensando. Después del susto de esta semana, creemos que es hora de tomar algunas decisiones sobre tu futuro». Ahí estaba, la conversación que habían estado planeando. «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Bueno», Carlos dejó su tenedor y me miró directamente. «Hemos estado viendo algunas opciones. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde tendrías compañía constante, actividades, atención médica disponible las 24 horas. ¡Oh, son lugares muy modernos!», agregó Stephanie con esa sonrisa que había perfeccionado, «con jardines hermosos, bibliotecas, salones de juegos. Serías mucho más feliz ahí que aquí sola, especialmente ahora que tu movilidad está». Bueno, ya no es la misma. Miguel, que tenía 8 años pero era muy perceptivo, levantó la vista de su plato. «¿La abuela se va a ir a vivir a otro lugar?» «Posiblemente, cariño», respondió Stephanie antes de que yo pudiera hablar. «A un lugar donde tenga muchos amigos de su edad. Pero yo no quiero que la abuela se vaya», dijo Sofía, con esa honestidad brutal de los niños pequeños. «¿Quién va a hacer las galletas conmigo?» Stephanie suspiró con esa paciencia exagerada que usaba cuando los niños decían cosas inconvenientes. «Sofía, la abuela puede hacer galletas en su nuevo hogar, y nosotros podemos visitarla los domingos». ¿Visitarla los domingos? Como si yo fuera una pariente lejana, no la abuela que había cuidado a esos niños desde que nacieron. «¿Y qué pasa con esta casa?», pregunté. Carlos y Stephanie intercambiaron una mirada. Ahí estaba la verdadera razón detrás de toda esta conversación planificada. «Bueno», dijo Carlos, aclarándose la garganta, «nosotros podríamos hacernos cargo de la casa, mantenerla en la familia. Los niños han crecido mucho,
y el espacio en nuestro apartamento se está quedando pequeño. Sería una manera de honrar la memoria del abuelo Roberto, agregó Stephanie con un tono que sonaba ensayado. Mantener la casa en la familia, que los niños crezcan donde creció su papá. Qué conveniente. Deshacerse de mí y quedarse con mi casa al mismo tiempo. Es una propuesta interesante, dije calmadamente. ¿Han pensado en el aspecto económico? Otra mirada entre ellos. Carlos se aclaró la garganta nuevamente. Mamá, sabemos que la pensión no te da para mucho. Nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos de la residencia. Sería nuestra manera de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que he hecho por ustedes, como si los 43 años que dediqué a criar a Carlos fueran simplemente favores que se podían saldar con el pago mensual de un hogar de ancianos. Además, continuó Stephanie, esta casa es muy grande para una sola persona. Los gastos de mantenimiento, la calefacción, la limpieza, debe ser muy agotador para ti. La casa que había sido mi hogar durante más de 25 años, donde había criado a mi hijo, donde había sido feliz con Roberto, donde había construido todos mis recuerdos importantes, de repente se había convertido en una carga demasiado pesada para mí. ¿Y cuándo tendría que tomar esta decisión?, pregunté. Bueno, no hay prisa, dijo Carlos, pero su tono sugería lo contrario. Tal vez podríamos visitar algunas residencias la próxima semana, solo para que veas las opciones. He oído que tienen listas de espera, agregó Stephanie. Sería bueno inscribirse pronto para asegurar un buen lugar. Miguel dejó de comer completamente y me miró con ojos tristes. Abuela, ¿ya no vas a vivir aquí? Antes de que pudiera responder, Stephanie intervino. Miguel, a veces los adultos necesitan hacer cambios para estar más seguros y más cómodos. Pero la abuela se ve cómoda aquí, insistió el niño. Esta es su casa. Los niños no entienden estas cosas, murmuró Stephanie a Carlos, pero lo dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Después del almuerzo, mientras yo servía el postre, escuché a Carlos y Stephanie hablando en voz baja en la sala. Me acerqué discretamente para escuchar. ¿Crees que va a poner resistencia?, preguntaba Stephanie. No creo. Después del susto de la caída, probablemente está más dispuesta a aceptar que necesita ayuda. Esperemos que sí. No quiero que esto se vuelva complicado. Stephanie, es mi madre. No es que la estemos botando de la calle. Lo sé, Carlos, pero ella puede ser muy terca cuando se lo propone. Y francamente, después de años cuidándola y preocupándonos por ella, merecemos vivir nuestras propias vidas sin tener que estar constantemente pendientes de si se cayó, si se enfermó, si necesita algo. Años cuidándome, preocupándose por mí. Como si las visitas dominicales obligadas fueran un sacrificio heroico de su parte. Además, continuó Stephanie, los niños se están acostumbrando demasiado a venir aquí. Miguel ya está preguntando por qué no puede quedarse a dormir en casa de la abuela como lo hacen sus amigos con sus abuelos. Necesita entender que las relaciones familiares tienen límites apropiados. Límites apropiados. Traducción. No queremos que los niños se encariñen demasiado conmigo porque eso complicaría nuestros planes. ¿Ya tienes una residencia en mente?, preguntó Carlos. He estado investigando. Villa Dorada parece una buena opción. No es muy cara, pero tampoco es básica. Tiene buenas reseñas en Internet. No muy cara. Perfecto. Lo suficientemente decente para que no se sintieran culpables, pero no tan elegante como para que les costara más de lo que consideraban razonable gastar en mi cuidado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Carlos. Como $3,000 al mes. Está dentro de nuestro presupuesto, especialmente considerando que ya no tendremos los gastos de mantener 2 casas. $3,000 al mes por liberarse de mí. Comparado con el valor de quedarse con mi casa, probablemente lo consideraban una ganga. Regresé a la cocina antes de que me descubrieran escuchando. Terminé de servir el postre con manos que ya no temblaban de tristeza, sino de una ira fría y calculada. Cuando regresé a la sala, Stephanie estaba mostrándoles fotos en su teléfono a los niños. Miren, esta residencia tiene una piscina, y aquí hay un jardín donde la abuela puede caminar. Miguel estudió la foto con el ceño fruncido. Se ve como un hospital. No es un hospital, cariño.
Es como un hotel donde viven personas mayores. ¿Por qué las personas mayores no pueden vivir en casas normales como nosotros? La pregunta inocente del niño cayó como una bomba en la conversación. Stephanie se quedó sin respuesta por un momento, hasta que Carlos intervino. Algunas personas mayores sí viven en casas normales, Miguel, pero a veces necesitan ayuda especial. ¿La abuela necesita ayuda especial? Me miraron esperando que respondiera, pero permanecí callada. Que ellos explicaran por qué la abuela necesitaba ser enviada lejos. Es complicado, Miguel, dijo finalmente Stephanie. Cuando las personas se hacen muy mayores, a veces es más seguro para ellas vivir donde hay doctores y enfermeras cerca. Pero la abuela no se ve enferma. No está enferma, dije finalmente, incapaz de seguir callada. Solo me caí una vez. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Carlos con esa voz condescendiente que había desarrollado en los últimos años. Sabemos que es difícil aceptar estos cambios, pero es por tu propio bien, por mi propio bien. ¿Cuántas decisiones crueles se han justificado con esa frase? Entiendo, dije calmadamente, y aprecio su preocupación. Stephanie pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba más resistencia, más drama. ¿Entonces estás dispuesta a considerar las opciones?, preguntó Carlos, claramente aliviado. Por supuesto. Sería tonto de mi parte no considerar todas las alternativas. El resto de la tarde pasó en una atmósfera extrañamente cordial. Stephanie incluso se ofreció a ayudarme a lavar los platos, algo que no había hecho en años. Carlos jugó un rato con los niños en el jardín, todo muy civilizado, muy familiar, pero yo sabía que era solo una representación. Habían logrado lo que querían, mi aparente aceptación de sus planes. Ahora podían irse a casa sintiéndose bien consigo mismos, como los hijos dedicados que habían tomado una decisión difícil pero necesaria por el bien de su madre. Cuando finalmente se fueron, Carlos me dio otro abrazo más largo de lo usual. Te amo, mamá. Todo esto es porque te queremos y nos preocupamos por ti. Lo sé, hijo, pero por primera vez en mi vida, cuando dije esas palabras, no las sentí, no las creí. Los vi irse desde la ventana de mi sala. Stephanie iba charlando animadamente con Carlos, probablemente celebrando lo fácil que había sido convencerme. Los niños iban en el asiento trasero, Miguel todavía con cara de confusión, Sofía ya dormida en su sillita. Cuando sus luces desaparecieron por la calle, me senté en mi sillón favorito y saqué mi teléfono. «Doctor Martínez», dije cuando contestó. «Soy Elena. ¿Está listo el testamento?» «Sí, Elena. Todo está preparado según tus instrucciones». «Perfecto. Necesito que prepare un documento adicional. Quiero que se envíe una copia del testamento a Carlos exactamente una semana después de mi muerte, no antes. ¿Estás segura de que no quieres reconsiderar? Es una decisión muy final». Pensé en la conversación que había escuchado, en los $3,000 mensuales que consideraban un precio justo por liberarse de mí, en la manera como habían planeado toda la estrategia para convencerme de que era mi idea irme de mi propia casa. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi casa. Mi casa que ellos ya consideraban suya. Mi casa donde habían calculado vivir una vez que me enviaran a Villa Dorada. Pero lo que no sabían era que Elena Morales acababa de jugar la última carta de una partida que ellos ni siquiera sabían que existía. La semana siguiente iba a ser muy reveladora. Los siguientes días transcurrieron de una manera que jamás había experimentado en mi vida adulta. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sin esa sensación de urgencia, sin esa necesidad compulsiva de planear qué hacer para mantener contenta a mi familia. El lunes por la mañana, en lugar de llamar a Carlos para preguntarle cómo había amanecido o si necesitaba que le preparara algo para la semana, me quedé en cama una hora extra, simplemente escuchando los sonidos de la mañana, los pájaros en el jardín, el camión de la basura pasando por la calle, la vida siguiendo su curso normal sin que yo sintiera la necesidad de controlar cada pequeño detalle. Fue extraño y liberador a la vez. El martes, Stephanie me llamó. «Elena, ¿cómo te sientes? Espero que hayas estado pensando en nuestra conversación del domingo». Su voz tenía esa dulzura artificial que usaba cuando quería algo específico de mí. «Sí,
He estado pensando mucho, respondí honestamente. Qué bueno. Carlos y yo estaremos libres el jueves en la tarde. Podríamos pasar a buscarte para visitar Villa Dorada, solo para que veas lo linda que es. Me parece perfecto. Stephanie pareció sorprendida por mi entusiasmo inmediato. ¿En serio? Pensé que tal vez necesitarías más tiempo para acostumbrarte a la idea. A mi edad, Stephanie, uno aprende que no tiene sentido postergar lo inevitable. Después de colgar, sonreí para mí misma. Si ellos querían jugar al teatro, yo también podía actuar. El miércoles fui al banco. Era la primera vez en años que entraba ahí para algo más que retirar dinero para los gastos básicos. La cajera, una mujer joven llamada Patricia, me ayudó a acceder a mi cuenta de ahorros. Cuando apareció el saldo en la pantalla, tuve que pedirle que lo confirmara 2 veces. $437,000. El doctor Martínez había sido conservador en su estimación. ¿Necesita ayuda con algo específico, señora Morales?, preguntó Patricia. Sí, me gustaría saber sobre las opciones de inversión que tienen disponibles. Durante la siguiente hora, Patricia me explicó diferentes opciones para hacer crecer mi dinero. Era irónico. Mientras Carlos y Stephanie planeaban cómo administrar mi supuesta pobreza, yo estaba aprendiendo sobre fondos de inversión y certificados de depósito. Salí del banco con una sensación completamente nueva. No era solo el dinero lo que me hacía sentir diferente, era la autonomía, el poder de tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que consultar con nadie más. Esa tarde fui al salón de belleza por primera vez en más de un año. ¿Qué quiere hacerse hoy, señora Elena?, me preguntó Carmen, la estilista que había cortado mi cabello esporádicamente durante los últimos años. Quiero un cambio completo, le dije. Algo que me haga sentir renovada. 2 horas después, salí del salón con un corte moderno, algunas mechas sutiles que iluminaban mi cabello canoso, y hasta un poco de maquillaje que Carmen había insistido en hacerme. Cuando me vi en el espejo del auto antes de irme, casi no me reconocí. No me veía como la anciana que Carlos y Stephanie querían enviar a Villa Dorada. Me veía como Elena Morales, una mujer de 65 años que acababa de recordar que todavía estaba viva. El jueves llegó con un clima perfecto. Carlos y Stephanie vinieron a buscarme puntualmente a las 2 de la tarde. Cuando abrí la puerta, vi la sorpresa en sus caras. «Mamá, te ves diferente», dijo Carlos, claramente sin saber si era un cambio positivo o negativo. «Me corté el cabello», dije simplemente. «Te ves muy bien», agregó Stephanie, aunque su tono sugería que no estaba segura de por qué una mujer que supuestamente estaba decayendo se había arreglado tanto. Villa Dorada era exactamente lo que había imaginado. Un edificio moderno con jardines bien cuidados, pasillos amplios con pasamanos, y esa atmósfera institucional que ninguna cantidad de decoración hogareña podía disimular completamente. La directora, una mujer llamada señora Vega, nos dio un recorrido completo. Los apartamentos eran pequeños pero cómodos, con kitchenettes básicas y baños adaptados para personas con movilidad limitada. El comedor común tenía vista al jardín y había salas de actividades donde los residentes podían hacer manualidades, jugar cartas o ver televisión. «Tenemos actividades programadas todos los días», explicó la señora Vega mientras caminábamos. Yoga para personas mayores, clases de pintura, noches de bingo, excursiones ocasionales al centro comercial. Era como una guardería para ancianos, pensé, pero no lo dije en voz alta. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Carlos mientras observábamos el comedor donde algunos residentes estaban tomando su merienda de la tarde. Los observé detenidamente. Algunos parecían contentos, conversando entre ellos, riéndose de algo que alguien había dicho. Otros estaban solos, mirando por la ventana, o simplemente sentados en silencio. Todos tenían esa expresión de resignación que viene de saber que esta es tu última parada en la vida. «Es muy bonito», dije finalmente. Stephanie sonrió ampliamente. «¿Verdad que sí? Y mira qué vista tan linda tienen desde aquí». Durante el recorrido, noté cómo Carlos y Stephanie hacían preguntas específicas sobre costos, servicios incluidos, políticas de visitas. Estaban haciendo toda la investigación necesaria para tomar una decisión informada sobre mi futuro. Lo que no sabían era que yo también estaba tomando notas mentales, pero por razones completamente diferentes. «Señora Morales», me dijo la señora Vega cuando terminamos el recorrido, «¿tiene alguna pregunta específica sobre nuestros servicios?» «Sí,
respondí. Me gustaría saber sobre sus políticas de donaciones. Carlos y Stephanie me miraron confundidos. ¿Donaciones?, preguntó la directora. Sí. Si alguien quisiera hacer una contribución significativa para mejorar las instalaciones o los servicios, ¿cómo funcionaría eso? La señora Vega se animó visiblemente. Oh, siempre estamos agradecidos por las donaciones. Tenemos varios proyectos en mente. Renovar la biblioteca, instalar un jardín terapéutico, mejorar el sistema de entretenimiento en las habitaciones comunes. ¿Cuánto costarían esos proyectos?, pregunté con genuino interés. Bueno, dependería del alcance, pero estimamos que con unos $50,000 podríamos hacer mejoras muy significativas. Stephanie se veía completamente descolocada por la dirección que había tomado la conversación. Mamá, ¿por qué preguntas sobre donaciones? Simple curiosidad, respondí. Si voy a vivir aquí, me gustaría que fuera el mejor lugar posible. En el camino de regreso a casa, Carlos parecía más relajado de lo que lo había visto en semanas. Mamá, me alegra mucho que estés tomando esto tan bien. Stephanie y yo estábamos preocupados de que fuera más difícil para ti. Al principio me asustó la idea, admití, pero después de ver Villa Dorada, creo que podría ser un buen cambio para mí. Además, agregó Stephanie, podrás hacer nuevos amigos, participar en actividades. Será como empezar una nueva etapa de tu vida, una nueva etapa de mi vida. Si supieran cuán cierto era eso, aunque no de la manera que ellos imaginaban. ¿Cuándo creen que podría hacer el cambio?, pregunté. Carlos y Stephanie intercambiaron otra de esas miradas conspirativas. Bueno, dijo Carlos. La señora Vega mencionó que tienen disponibilidad inmediata. Podríamos empezar con los trámites la próxima semana si tú quieres. Me parece perfecto. Esa noche, después de que se fueron, llamé al doctor Martínez. Elena, ¿cómo te fue en la visita? Exactamente como esperaba. Doctor, quiero hacer un cambio adicional al testamento. ¿Qué tipo de cambio? Quiero agregar una donación específica de $50,000 para Villa Dorada, destinada específicamente a mejoras en las instalaciones. ¿Estás pensando en vivir ahí? No, dije con una sonrisa que él no podía ver. Pero quiero asegurarme de que otros ancianos que sean enviados ahí por sus familias tengan las mejores condiciones posibles. El viernes por la mañana hice algo que no había hecho en años. Me inscribí en una clase. Era un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. No porque necesitara actividades programadas como las de Villa Dorada, sino porque quería hacer algo solo para mí. La profesora, una mujer llamada Isabel, de aproximadamente mi edad, me recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenida. ¿Habías pintado antes?» Hace muchos años, cuando Carlos era pequeño, pero nunca tuve tiempo de continuarlo. Bueno, ahora tienes todo el tiempo del mundo. Durante las 2 horas que duró la clase, no pensé ni una sola vez en Carlos, en Stephanie, en Villa Dorada o en testamentos. Solo me concentré en mezclar colores, en el movimiento del pincel sobre el lienzo, en la sensación de crear algo hermoso solo porque me daba placer hacerlo. Cuando terminé mi primera pintura en décadas, un paisaje simple de un jardín con flores, sentí una satisfacción que había olvidado que existía. «Es muy bonito», me dijo Isabel. «Tienes talento natural». «Gracias». Me había olvidado de lo mucho que disfrutaba esto. A veces necesitamos recordar quiénes éramos antes de convertirnos en lo que otros esperaban que fuéramos, me dijo Isabel con una sabiduría que solo viene de la experiencia. Esas palabras resonaron en mi cabeza todo el fin de semana. El domingo, Carlos llamó para confirmar el almuerzo familiar de costumbre. «Mamá, ¿todo sigue igual para mañana?» «Oh, por supuesto, hijo». «Perfecto. Stephanie quiere hablar contigo sobre los próximos pasos para Villa Dorada. Estaré esperándolos». Después de colgar, saqué mi pintura de la clase y la colgué en la pared de mi sala, justo donde antes había estado una foto familiar donde yo siempre aparecía en segundo plano, un poco borrosa, como si incluso en las fotografías mi presencia fuera opcional. Ahora, en lugar de esa foto, colgaba mi propia creación, colores brillantes, flores que había pintado con mis propias manos, un jardín que existía porque yo había decidido que existiera. Era una declaración pequeña pero poderosa. Elena Morales estaba de vuelta. Y mañana, en el que sería nuestro último almuerzo dominical tradicional,
Mi familia iba a conocer a la verdadera Elena por primera vez en años. La Elena que había estado dormida, pero nunca había muerto. La Elena que estaba a punto de demostrarles que subestimar a una mujer de 65 años había sido el error más costoso de sus vidas. 3 años han pasado desde aquel domingo que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo hogar, un apartamento hermoso con vista al mar que compré con mi propio dinero, puedo decir con total honestidad que esa caída en la cocina fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Pero déjame contarte cómo terminó todo. Aquel último domingo, Carlos y Stephanie llegaron con una puntualidad militar. Traían carpetas, formularios y hasta una calculadora. Habían hecho su tarea sobre Villa Dorada y venían preparados para cerrar el trato. Durante el almuerzo, Stephanie desplegó todo su arsenal de persuasión. Elena, hablé con la señora Vega el viernes. Pueden reservarte el apartamento que más te gustó, el que tiene vista al jardín, pero necesitan una respuesta esta semana. También hay que considerar los aspectos legales, agregó Carlos, sacando unos papeles de su carpeta. Podríamos hacer un poder legal que nos permita manejar la venta de la casa y los trámites del traslado. Sería más fácil para ti. Un poder legal, qué conveniente. Así podrían vender mi casa sin ni siquiera molestarme con los detalles. Es una excelente idea, dije calmadamente. De hecho, he estado pensando mucho en aspectos legales últimamente. Los niños, como siempre, fueron quienes dijeron la verdad sin filtros. «Abuela», preguntó Miguel mientras comía su postre, ¿en tu nuevo hogar vas a poder cocinar galletas? Los apartamentos tienen kitchenettes pequeñas, respondió Stephanie rápidamente. Pero hay un chef que prepara todas las comidas principales. Será más fácil para la abuela. ¿Pero ella quiere que sea más fácil?, preguntó Sofía con esa lógica implacable de los 5 años. Carlos se aclaró la garganta. Sofía, a veces los adultos necesitamos hacer cambios aunque no sean exactamente lo que queremos. ¿Cómo cuando me obligan a comer brócoli?, preguntó la niña. Algo así, murmuró Stephanie, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el jardín, Carlos y Stephanie se sentaron conmigo en la sala para la conversación seria. «Mamá», empezó Carlos, «sabemos que este es un paso grande, pero creemos que es lo mejor para todos, especialmente después del susto de la semana pasada», agregó Stephanie. «No podemos estar tranquilos sabiendo que estás aquí sola». «Entiendo su preocupación», dije, «y aprecio que hayan pensado tanto en mi bienestar». Se veían aliviados. Pensaban que habían ganado. «Entonces, ¿estás lista para firmar los papeles?», preguntó Carlos, acercándome los documentos que habían traído. «Antes de firmar cualquier cosa», dije, levantándome y yendo hacia mi escritorio. «Hay algo que ustedes necesitan saber». Saqué la carpeta que el doctor Martínez me había dado la semana anterior. Sus rostros mostraron curiosidad cuando volví a sentarme. «¿Qué es eso?», preguntó Stephanie. «Es información sobre mi situación financiera, información que creo que les va a interesar mucho». Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta bancarios, las escrituras de propiedades, los documentos de inversiones. Los puse sobre la mesa de centro, uno por uno, como cartas en un juego de póker. Carlos tomó el primer documento, el estado de cuenta de mi cuenta de ahorros, y su cara se puso blanca. «Mamá, ¿qué es esto?» «Son mis ahorros, hijo. Los ingresos de las propiedades que tu padre me dejó». Stephanie arrebató el papel de las manos de Carlos. Sus ojos se agrandaron cuando vio la cifra. $437,000. Elena, ¿de dónde salió este dinero? De las rentas de mis propiedades, las 3 propiedades que heredé cuando murió Roberto. Les mostré las escrituras del edificio de apartamentos, del local comercial, del terreno en las afueras. Les expliqué las valuaciones actuales, los ingresos mensuales, las inversiones que había hecho durante la semana. Carlos me miraba como si fuera un fantasma. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías todo esto? ¿Por qué nunca me preguntaron? Durante 23 años, ustedes asumieron que yo era una anciana pobre que dependía de su caridad dominical. Nunca se les ocurrió preguntarme sobre mi situación financiera real». Stephanie había tomado las escrituras y las estudiaba con una expresión que iba de la sorpresa a la comprensión
a algo que parecía pánico. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivías como si fuera pobre? Completé la pregunta, porque no necesitaba más de lo que tenía. Esta casa me daba felicidad. Cocinar para ustedes me daba propósito. Cuidar a los nietos me hacía sentir útil. El dinero era solo números en una cuenta. Carlos se levantó y empezó a caminar en círculos por la sala. Mamá, esto cambia todo. Si tienes estos recursos, no necesitas ir a Villa Dorada. Puedes contratar cuidadores privados. Puedes quedarte aquí. ¿Ah, sí? Pregunté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Y cuándo decidiste que yo podía quedarme en mi propia casa? Stephanie había estado calculando mentalmente, y su cara mostraba una mezcla de horror y codicia. Elena, si tienes toda esta riqueza, ¿por qué no la compartiste con la familia? Carlos y yo hemos estado luchando financieramente. Podrías haber ayudado. ¿Ayudado con qué? ¿Con su casa nueva? ¿Con las vacaciones caras? ¿Con los colegios privados de los niños? Ustedes nunca me dijeron que estaban luchando financieramente. Bueno, no exactamente luchando, admitió Carlos, pero siempre hay gastos, siempre se necesita más dinero, especialmente cuando estás planeando comprar una casa más grande, agregué suavemente. Se quedaron helados. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó Stephanie. Porque no soy sorda. Escuché sus conversaciones sobre quedarse con esta casa después de enviarme a Villa Dorada. Escuché cuando calculaste que $3,000 mensuales era un precio razonable para liberarse de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, no era así. Nosotros no queríamos liberarnos de ti, ¿no? Entonces explícame el mensaje de Stephanie en el grupo familiar. Con una menos, sobra paz. Stephanie se puso roja como un tomate. Elena, eso fue. Fue un momento de frustración. No lo dije en serio. ¿Y los años de hacerme sentir como una carga? ¿Las miradas de fastidio cuando llegaba los domingos? ¿Los comentarios sobre cómo ya no podía cuidar adecuadamente a los niños? ¿Todo eso también fueron momentos de frustración? Carlos levantó la vista. Mamá, si nos comportamos mal contigo, te pedimos perdón, pero ahora que sabemos tu verdadera situación, podemos arreglar todo. Puedes quedarte aquí. Podemos volver a ser una familia. ¿Una familia? Repetí la palabra lentamente. Carlos, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo? Lo miré directamente a los ojos. Fue cuando te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba. Cuando permitiste que me hiciera sentir invisible en mi propia casa. Cuando decidiste que era más fácil apoyar sus crueldades que defender a la mujer que te crió sola durante 23 años. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Carlos. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Yo también lo siento, hijo. Siento que hayas elegido ser el tipo de hombre que permite que maltraten a su madre. Stephanie intervino con esa voz controlada que usaba en situaciones de crisis. Elena, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Las familias superan estos problemas. Podemos ir a terapia familiar, podemos trabajar en mejorar nuestra comunicación. Saqué otro documento de mi carpeta. Ese es mi Nuevo Testamento, dije calmadamente. Carlos lo tomó con manos temblorosas y lo leyó en voz alta. Dejo todos mis bienes y propiedades a la Fundación Elena Morales para Ancianos Abandonados, una organización benéfica que será establecida para ayudar a personas mayores que han sido rechazadas o maltratadas por sus familias. Stephanie se quedó sin aire. ¿Estás desheredando a Carlos? ¿A tus nietos? Estoy dejando mi dinero donde puede hacer el mayor bien posible. Carlos había seguido leyendo. Mamá, también dice que vas a donar dinero específicamente a Villa Dorada para mejoras en las instalaciones. Así es. $50,000 para que otros ancianos que sean enviados ahí por sus familias ingratas tengan mejores condiciones de vida. El impacto de mis palabras finalmente había llegado a ambos. Stephanie empezó a llorar. Elena, no puedes hacer esto. Piensa en Miguel y Sofía. Son inocentes en todo esto. Miguel y Sofía van a crecer en un hogar donde han aprendido que los ancianos son desechables. Van a aprender que está bien maltratar a las personas cuando ya no las necesitas. ¿Esa es la herencia que quieres dejarles? Me levanté y fui hacia la ventana donde podía ver a mis nietos jugando en el jardín, ajenos a la tormenta que se desarrollaba adentro. Si ustedes cambian realmente, si me demuestran con acciones, no con palabras, que me respetan y me valoran como persona, no como una obligación,
Tal vez reconsidere algunas decisiones menores, pero mi confianza en ustedes está rota, y la confianza no se repara con disculpas rápidas. Carlos se acercó a mí. Mamá, dime qué tenemos que hacer. Dime cómo arreglar esto. No es algo que se pueda arreglar en una conversación, Carlos. Es algo que se construye con tiempo, con respeto genuino, con amor que no tenga condiciones. Y mientras tanto, voy a vivir mi vida como Elena Morales, no como la madre de Carlos o la abuela de Miguel y Sofía. Voy a hacer las cosas que me hacen feliz, voy a tomar mis propias decisiones, y voy a rodearme de personas que me valoren por quien soy. Stephanie había dejado de llorar y me miraba con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Esto es venganza? No, Stephanie. La venganza implica lastimar a otros para sentirse mejor. Esto es justicia, es recuperar mi dignidad y asegurarme de que mi dinero vaya a donde puede hacer bien real en el mundo. Shom. Esa tarde se fueron en silencio. No hubo abrazos de despedida. No hubo promesas de llamar durante la semana. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos y el eco de 23 años de amor incondicional que finalmente había encontrado sus límites. Hoy, 3 años después, puedo decir que tomé la decisión correcta. Vivo en un apartamento precioso cerca del mar, con vista a un jardín que pinto regularmente en mis clases de arte. He viajado más en estos 3 años que en toda mi vida anterior. He hecho amigos verdaderos, personas que disfrutan mi compañía sin esperar nada a cambio. La Fundación Elena Morales ha ayudado a más de 200 ancianos que fueron abandonados o maltratados por sus familias. Villa Dorada tiene ahora una biblioteca hermosa, un jardín terapéutico y programas de arte que llenan de color la vida de sus residentes. Y Carlos me llama una vez al mes. Conversaciones cortas, educadas, donde me pregunta cómo estoy y me cuenta sobre los niños. Stephanie ya no habla conmigo directamente, pero envía saludos a través de Carlos. Miguel y Sofía, que ahora tienen 11 y 8 años, me visitan ocasionalmente los sábados por la tarde. Vengo sola con Carlos, sin Stephanie. Cocinamos galletas, pintamos juntos y hablamos sobre sus sueños y sus miedos. Son visitas breves, supervisadas, pero genuinas. No sé si algún día podremos reconstruir completamente nuestra relación familiar. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Pero he aprendido algo fundamental. El amor propio no es egoísmo. Exigir respeto no es crueldad. Y negarse a ser invisible no es venganza. Esa caída en la cocina me enseñó que a veces necesitamos tocar fondo para recordar que tenemos la fuerza para levantarnos. Y cuando finalmente me levanté como Elena Morales completa, no como los pedazos rotos de la mujer que todos esperaban que fuera. Ahora, cada mañana cuando me despierto en mi apartamento junto al mar, lo primero que hago es agradecerle a esa mujer de 65 años que tuvo el valor de caerse y, más importante aún, el valor de levantarse, porque al final, la herencia más valiosa que podemos dejar no es dinero. Es la lección de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, tu poder y tu derecho a ser amada tal como eres. Y esa lección, esa sí se la dejo a mis nietos, esperando que nunca la necesiten usar, pero sabiendo que si algún día la necesitan, sabrán que su abuela Elena les enseñó que siempre es posible levantarse.